título del mensaje hoy es ¿Usted qué haría? Como cristianos estamos sometidos a muchas circunstancias, a muchos momentos, a muchas decisiones, a muchas implicaciones que van a evidenciar en la forma como reaccionemos ante eso lo que realmente somos, lo que realmente tenemos de Dios. Pedro, el impulsivo. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Una de las cosas por las cuales Pedro fue identificado y fue conocido era la forma en cómo actuó frente a un momento muy difícil. Uno se pregunta a qué horas Pedro tenía esa espada, de dónde la sacó, cuál es tu reacción frente a un momento de peligro o donde se encuentra amenazada tu integridad física. Es allí donde vamos a evidenciar quiénes somos, si somos verdaderamente luminares en el mundo o sencillamente vamos a reaccionar como cualquier otra persona. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay dos discípulos del Señor, en segundo lugar quiero mencionarlos, que el Señor los manda en una comisión muy especial, pero ellos reaccionan en una forma muy interesante. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cómo reaccionas tú cuando te rechazan? ¿Cuál es tu reacción cuando sientes que te dejan de un lado, no te tienen en cuenta, no te valoran, eres un cero a la izquierda? Necesitamos clamar al Señor para que podamos ser hombres y mujeres de misericordia. Amén. No ver las personas como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser. No ver las personas en un presente, sino en un futuro, transformadas por el poder de Dios. Pero hay un tercer personaje que también era discípulo de Jesús, y yo quiero que tú puedas pensar en eso y recordar algunas ideas, y era Judas. No podemos dejar de hablar de Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, oh my God, era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, era el tesorero del ministerio de Jesús. Entienda eso. Dice: y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cuál es tu reacción? Y esta es la tercera reacción cuando tú estás frente al dinero. ¿Puede eso más que tus valores? ¿Puede eso más que tus principios? ¿Puede eso más de lo que el Señor está trayendo
sobre tu vida. Ante el dinero, Judas quiso robarlo y conseguirlo sin ningún escrúpulo. Pero yo quiero que tú pienses en estas tres cosas. Pedro, el impulsivo, puede identificarse contigo. Jacobo y Juan, los inmisericordes, pueden identificarse contigo. Judas, el ladrón, se puede identificar contigo. Eran discípulos del Señor, pero no estaban en la condición de ser luminares del mundo, porque la oscuridad no ilumina la oscuridad.